Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a una entrega más de estas cápsulas o miniseries que estamos llevando a cabo para edificar y el conocimiento de cada persona que quiera tener conocimiento de lo que es la palabra del Señor. En esta ocasión iniciaremos una miniserie de la vida de Rey David. Era en Jerusalén un varón de la tribu de Judá, el rey David, el cual era el menor de 8 hermanos. Y David, de esos 8 hermanos, era un hijo bastardo. Para ponerlo en contexto, hijo bastardo es un hijo fuera del matrimonio. En ese entonces, un hijo bastardo era una deshonra por ser fruto del pecado. Y la sociedad de ese entonces siempre se encargaba de recordarlo una y otra vez. David era rechazado por la sociedad por ser un hijo bastardo. Tanto así que no podía comer en la misma mesa que comían sus hermanos. Y tampoco tenía derecho a herencia por ser un hijo del pecado. Pero la gloria de Dios siempre se manifiesta en los rechazados, en los más débiles. Por eso David no sabía lo que le esperaba de parte del Señor, pero la gloria y la misericordia de nuestro Dios siempre está mirando todo. Pues el profeta Samuel, quien ungió al primer rey, el rey Saúl, recibe un mensaje de Dios que vaya a la casa de David, porque ahí habrá un joven quien va a ser ungido como rey de Israel. Cuando el profeta Samuel va a la casa del rey David, o de David en ese entonces, David tenía alrededor de 15 a 19 años. El profeta Samuel pensaba que era Eliab, el hermano mayor de David, porque era el primogénito. Y como todo primogénito, se entendía que él era el candidato ideal para ser rey. Pero el Señor le dijo al profeta: no mires con los ojos de hombre, porque los rechazo. El Señor miraba por el corazón. Y por eso es que usted ve que el profeta Samuel pone su mano sobre cada uno de los hermanos de David y el Espíritu Santo no se manifiesta, no era ninguno de ellos, más era David. Y es así como el rey David, pues es ungido como rey de Israel, pero no asume el trono de inmediato. Recuerden que el rey Saúl todavía está en el poder, mas es atormentado por un espíritu que tiene permiso del Señor, quien no lo dejaba dormir ni de día ni de noche, por la serie de decisiones que tomó, lo cual hizo que Dios se alejara de él. Curiosamente, lo único que calma a Saúl es cuando el rey David, cuando David le toca el arpa. Cuando David tocaba el arpa, eso era lo único que hacía que Saúl se calmara y se durmiera como un niño. Mas cuando David no estaba, venía el espíritu y lo atormentaba. Saúl decide tomar a David como su escudero. Su escudero es quien anda con él siempre en las batallas. Mas para todas las personas, los miembros del ejército entendían que era una locura, porque David solamente sabía tocar el arpa y era un niño de 19 años, mas no tenía experiencia militar para ir a una batalla. Pero así lo decide. Pues sucede y acontece que hay una batalla en contra de los filisteos, pueblo enemigo del pueblo de Israel, de generaciones. Y hay un gigante llamado Goliat. Goliat, quien es un hombre sumamente alto, que la Biblia no especifica, pero sí Goliat era un servidor de las tinieblas, un brujo, un hechicero, un hombre totalmente con una aura demoníaca, que tenía instrucciones específicas de pelear con David. Fíjese que cuando están en la batalla, que está el rey Saúl, que es el rey de Israel, Goliat le dice a ellos que busquen un solo hombre para que enfrente a Goliat. Y si ese solo hombre vence a Goliat, pues ahí se termina la guerra. Pero el espíritu que operaba en Goliat era un espíritu de confusión. Fíjese que todos se turbaron. El rey de Israel, que era Saúl no era cualquier cosa. Saúl era un hombre alto y un asesino. Saúl, hay una canción que dice: Saúl mató a 1000, David mató a 10.000. Eso era cierto. Saúl no desenvainaba su espada si no era para llenarla de sangre. Saúl se movía a unos niveles sobrenaturales, claro, cuando tenía la unción del Señor. Pero en ese momento, obviamente, ya no contaba con la unción del Señor y entonces su mente estaba turbada. Pero fíjese algo muy interesante, que las escrituras dicen que Goliat le dio 40 días para que buscaran a un soldado. Todos los soldados y el ejército de Israel estaba frente a ellos. Si Goliat hubiese querido, hubiese matado al rey Saúl. Qué gloria más grande que tener la cabeza del rey de Israel, que era Saúl en ese entonces. Pero fíjese, Goliat tenía instrucciones específicas en el mundo espiritual de que tenía que enfrentar a David. Por eso le da 40 días para que busquen a un hombre. Fíjese. Sin embargo, David viene y le dice al rey Saúl que le permite enfrentar al gigante, porque dieron una recompensa de que el rey le daría a su hija en matrimonio a quien venciera el gigante. Nadie le creía a David, pues David es un niño de 19 años sin experiencia militar.
Pero David le dijo que él mató un león que quería comerse sus ovejas. David andaba con el traje, con la piel del león. Por eso le creyeron que sí, que fue así que mató al león. Y es como lo dejan enfrentar a Goliat. Quiero hacer un paréntesis. Repito, Goliat tenía instrucciones específicas para enfrentar a David. Por eso le dijo, le daré 40 días para que busquen a un hombre a quien me enfrente. Más bien ahí estaba el rey de Israel. Podían terminar con ello ahí mismo. Y el espíritu que operaba en Goliat es un espíritu de cansancio y de confusión. Por eso estaban todos confundidos. Cuando llega David a la batalla, es que los guerreros se les desbloquea la mente, porque David era quien cargaba la unción del Señor. Y Goliat lo sabía, por eso tenía que esperar a David para enfrentar en esa guerra. Pues como ya saben todo, David lo enfrenta y con una piedra lo vence. Y ahí automáticamente se dieron cuenta que sí, que David tenía la unción del Señor. Pero quiero decirte, para terminar esta primera parte, que así mismo como Goliat tenía instrucciones de esperar a David, en el mundo espiritual se mueven muchas cosas, las cuales nosotros, por estar fuera de Dios, las desconocemos. Cuando nace un marcado por Dios, las huestes demoníacas lo saben, y como lo saben, hacen lo imposible para que esa persona no llegue al mundo, o para que no cumpla su propósito de parte del Señor. Y son atacados fuertemente desde niños. Yo no sé si tú estás siendo atacado, si tienes visiones, si te pasan muchas cosas. Quiero que sepas que hay un llamado de Dios para ti. Y tú estás siendo marcado para esta generación. El problema es que tú tienes que descubrir para qué fue que fuiste llamado y no dejarte usar por el enemigo. Hay mucha gente que son llamados por Dios, mas Dios le habla porque portan algo de parte del Señor, pero ellos no lo saben por falta de conocimiento. Fíjese cómo Goliat tenía instrucción en el mundo espiritual de acabar con la vida de David, no con la de Saúl, que era el rey de Israel. Y sin embargo le dijo, busquen un hombre y lo esperaré aquí 40 días, porque él sabía que ya el que tenía la unción del Señor era David. Mátame a David, le decían en el mundo espiritual. David es el hombre que nos tiene malo, que nos tiene a nosotros locos, a los demonios. Porque cuando hay un hombre de Dios en un pueblo, en un vecindario o en una casa y ora, las huestes demoníacas o los espíritus que están en ese lugar son atormentados, no están tranquilos. Por eso mandan a Goliat a matar a David, porque David era quien portaba la unción, no el rey de Israel. David, el pastor de ovejas, el que no era nadie para todo el mundo. Pero Goliat sí sabía quién era David, porque en el mundo espiritual ya Satanás sabía quién era David. Si tú tienes una unción de parte de Dios, si eres atormentado, si no duermes, si eres atacado, quiero que sepas que es por algo. Es por algo. Dios te está hablando, pero no podemos escuchar la voz de Dios por el ruido. Por el ruido que tenemos, los teléfonos, las redes sociales. Concéntrate, que el Señor te está llamando y tú portas algo de Dios. Y así terminamos esta primera entrega de la serie de Rey David. Continuamos con la segunda parte más adelante. Espero que sea de bendición para todos. Gracias.